Sabes que la semana pasada se celebró la Monterrey Car Week con el festival, el concurso de elegancia de Pebble Beach y demás. Vimos el Lamborghini eléctrico que se acabó presentando ese mismo viernes. Y evidentemente, pues ese no fue el único coche que se mostró. También vino Mercedes. Y Mercedes vino con una de las propuestas más golosas o más atractivas de lo que vamos a ver en lo que queda de 2023, porque se presentó la segunda generación del Mercedes AMG GT, que dicho de otra forma, se presentó la nueva generación de lo que acabará siendo con toda probabilidad el nuevo safety car de la Fórmula 1. Todos conocemos el GT Black Series, que hace un par de años hizo el récord de Nürburgring para coches de producción, el coche de producción más rápido. Luego vino el One y lo superó por 8 segundos, pero bueno, ahí... Es que lo de tener el motor de Fórmula 1 ayuda, quieras que no. Claro, es un pequeño detalle, pero evidentemente te pone un poco en perspectiva hasta qué punto la base es buena, ¿no? Es cierto que es un coche, el Black Series, que no tiene demasiado que ver con el coche de acceso que veremos hoy, pero sí que forma parte de la misma familia. Y entre uno y otro son 8 segundos de diferencia, que dices, hombre, sí, 8 segundos son mucho, pero también puede ser muy poco. Entonces, eso es un poco lo que hay. Y entonces presentaron en Monterrey la segunda generación de la AMG GT y hoy la traigo por aquí para comentarla. Entonces, si te parece, la podemos ver. Perfecto, vamos a verlo juntos, porque ya por el nombre tiene buena pinta y bueno, yo creo que es de estos modelos que le gusta a todo el mundo, por lo menos en cuanto a diseño. Sí, no, es icónico, básicamente es buque insignia en ese sentido y ahí lo vemos en todo su esplendor. Una segunda generación que es novedosa, estamos hablando de un deportivo coupé, pero ahora tiene 4 plazas, la segunda fila de asientos es opcional. De esas que solo cabe si mides 1,5 metros, literal. Te lo dice la marca, pero ahí la tienes si lo quieres. ¿Y cómo lo ha hecho Mercedes en este caso? Pues haciendo que el coche sea un poco más largo. Es unos 18 centímetros más largo, 4,72 de largo. En su momento, la primera generación nació biplaza, luego una versión de 4 plazas. Pues ahora básicamente han encontrado un compromiso. Entonces, novedades estéticas, novedades de esta generación. Vemos esas luces frontales de LED con esos 3 bloques iluminados que tendrán continuidad en la sección posterior. Un frontal muy distinto. El AMG GT original tenía un coupé muy largo y lo vemos con el safety car de la Fórmula 1. Ahora es todo mucho más estilizado. La parrilla también crece en tamaño. El diseño del conjunto frontal incluso parece que sea incluso más grande de lo que es. Las tomas de aire también te cambian bastante. Novedad también de esta segunda generación, la tracción 4MATIC, que la tenemos en todas las versiones. En su origen era tracción trasera o tracción total. Ahora mismo ya lo puedes encontrar de serie en todo. Y aquí detrás, Tomás, es donde está un poco la magia. Es donde Mercedes ha puesto más el foco, sobre todo en ese alerón trasero, porque de serie es activo, pero si quieres un paquete opcional que tiene algunos cambiitos, también puedes tener un alerón trasero fijo. Entonces ahí tienes un poco para jugar. Entonces, pero ¿el activo es el de que viene de serie? Sí, en principio sí. Entonces, y más que nada es el más currado. Sí, no está mal. Sí, es interesante y tiene cosas interesantes. La salida de escapes es partida, es doble en este caso. Esto la original solamente tenía una. Y ahí vemos las luces traseras, que también tienes esos 3 bloques de LED, como en la sección delantera. Y lo que comentaba del alerón, cuando circulas, si tienes el activo, cuando circulas por debajo de 80, se camufla completamente. Se pliega en la silueta del coche. Entonces es una solución más estilizada. Sí que si pasas de 80, entonces se despliega y tiene 5 ángulos de incidencia. Entonces el mismo alerón te puede ir cambiando, si necesitas más agarre, más estabilidad, menos drag, lo que sea, pues tiene 5 posiciones distintas y es todo automático. Entonces es un poco donde han puesto más el foco los diseñadores de Mercedes, con esta sección trasera que también tiene un difusor, pero que si pagas un poquito más, pues tienes un poco más bonito. Y nada, esto es el coche por fuera, con estas llantas de 20 pulgadas. De momento, discos de freno de acero, pero seguramente carbocerámicos también a corto plazo. Y un coche que, de momento, no debuta para batir el récord de Nürburgring, pero digamos que sienta las bases de cositas importantes. Sí. Y decía en el chat que tiene la sensación de que han gastado mucho más tiempo y recursos en la trasera que en la delantera, ¿no? Que no varía tanto. Y la verdad es que les ha salido muy sexy. Está muy deportiva, pero muy señorada al mismo tiempo. Totalmente. Aquí vemos el motor, debuta con un V8 de 4.0 biturbo. Ahí tienes incluso el nombre del operario que lo ha montado. De hecho, cada motor. Sí. Si funciona bien o mal, pues ya sabes a quién culpar o agradecer. Tienes ahí el nombre y apellido. Si eres un psicópata, lo puedes buscar por Facebook. Dirección a las 4 ruedas, que de hecho ves la segunda, bueno, el eje trasero que puede girar en el mismo ángulo que las ruedas delanteras o al revés, en función de si necesitas más estabilidad en curva o reducir el radio de giro. Esto también lo introduce la segunda generación. Y más allá de todo esto, claro, estamos hablando de un coche más grande, 18 centímetros más largo. Entonces, esto se traduce en un coche más práctico, un maletero que es el doble de grande. Ahora mismo estamos hablando de unos 360 litros de capacidad. Si abates los asientos traseros, pues todavía más.
Y esta es la clave, en este caso, de la segunda generación de la AMG GT, que ha crecido en tamaño. Esos 18 centímetros de más en longitud, 7 centímetros más de distancia entre ejes, básicamente está pensado para ser un deportivo para el día a día. Y de ahí que también haya 2 asientos más, ¿no? O que tengas la posibilidad de… Sí, exacto, para familias, básicamente, porque ya me dirás tú, la misma marca te dice que si mides más de 1,50 m, ahí no cabes. Pero si tienes niños es para pequeños… familias. Sí. Sí, si tienes niños pequeños o has de ir a algún lado con un amigo al que no te importa cortarle la circulación de las piernas, pues ahora mismo lo puedes hacer con este coche. Pero sí, esa es una opción. Y el interior, bueno, una continuación del SL que se presentó hace unos meses. Al final es una cascada tecnológica que hemos visto con el Clase S, con el Clase C, por lo que tampoco hay unos cambios demasiado drásticos. Aquí, por ejemplo, los controles eléctricos para los asientos. Los asientos, por cierto, que también tienen reposacabezas integrado de serie. Entonces, hay una opción de performance, pero ya de serie tiene el reposacabezas integrado. Y aquí vemos, Mucho por más ejemplo… deportivo el aspecto también, así. Sí, que también, si vas al pack top, tiene un poco de ventilación, para que no, Ok. ¿sabes? Para que sea un poco más cómodo. Y sí que más allá de esto, pues panel de instrumentos completamente digital, volante AMG con levas de aluminio. La transmisión es automática de 9 marchas, pero si quieres controlarla manual, tienes esas levas de aluminio. Y sí, esa gran pantalla vertical en formato, bueno, 11.9 pulgadas, y ahí tienes todo el infoentretenimiento. Y esto es un Mercedes AMG, entonces las calidades que todos asociamos a la marca y esa atención al detalle que es lo que la distingue, pero ahora sí que… Y que luego me dirás cuánto cuesta, ¿no? Cuánto encarece esa calidad. Todo va un poco relacionado. Digamos que es un mundo muy coherente normalmente, a menos que vayas a robar a tus clientes directamente. Pero sí que al final es un coche que ahora mismo en esta segunda generación pues cambia un poco de personalidad, ¿no? Te pasa de ser un biplaza puro y duro a tener esa segunda fila de asientos que es opcional, pero que de repente te puedes situar pues con un coche que, pues si estás dudando entre este y un Porsche 911, pues el precio quizás es distinto, pero ¿sabes? Ya están un poco más cerca y ya no te tienes que contentar solamente con esa primera fila de asientos. Entonces es interesante al final esta segunda generación que Mercedes ha aprovechado para cambiar toda la personalidad del modelo. Martí, traslado una pregunta que lanzan desde el chat. Dicen, ¿los caballos siguen igual o han subido? Entiendo que es en relación al anterior AMG GT. Sí, de momento, el tema es que de momento se ha presentado solamente con un bloque motor. Entonces sí que es ligeramente distinto, pero la familia anterior había tenido todo un desarrollo, llegando hasta 730 caballos en el GT Black Series, y digamos que esta generación no debuta con todo eso. La generación actual debuta con un máximo de 535 caballos, en el caso más holgado, la versión de acceso 476, pero sí que previsiblemente, conociendo cómo es Mercedes, sí que acabaremos viendo versiones de más. Y generalmente es una industria de superlativos, ¿no? De modo que aunque de momento no esté a los mismos niveles del GT original o de la primera generación, pues sí, es cuestión de tiempo que lo tengamos. Sí. Entonces, vale, porque estamos hablando de caballos, pero no hemos hablado de motorización. ¿Qué opciones tiene? Sí, lo dicho, es un motor 4.0 de 4 litros, es un V8 biturbo, es un Mercedes AMG. Y entonces de acceso te da a elegir entre 476 y 585 caballos. Aquí, por ejemplo, veíamos las levas del cambio, los dos con transmisión de 9 marchas automática, pero con esas levas para controlarlo manualmente. Y sí que más adelante, previsiblemente, pues veremos cómo esta generación tiene un poco más de recorrido, veremos otras arquitecturas y quizá algún tipo de motor que no sea solamente de gasolina. Eso también sería previsible. Sí, pero es un buen trasto, de 0 a 100 en 3,2 segundos, 315 km por hora. Digamos que si llegas al límite de esto, sin estar en la autobahn, tienes un problema. Y es mejor no hacerlo fuera de la autobahn, pero ahí están las cifras. Una pregunta, porque estabas hablando de dimensiones. Son 7 centímetros más entre ejes, 18 centímetros más de largo. ¿Es más pesado el coche también por este aumento de tamaño? Es más pesado y bastante. Vale. Y aquí es un poco, claro, dices, ostras, lo han hecho más práctico, segunda fila de asientos, doble de maletero, ¿no? Qué bien. Todo tiene un precio. Y en este caso el precio son más de 300 kilos. ¿Cómo? Es un 300 kilos de sobrepeso respecto al cómo debutó el GT en la primera generación, que es una cifra pues particular, que puede ir a más, porque claro, al final si tenemos híbridos más adelante con baterías y demás, pues previsiblemente estaremos por ahí. Pero estamos hablando de que ya estamos en la frontera de los 2.000 kilos de peso. Que parece una locura, ¿no? Porque al final no solo es Mercedes, es una cosa muy común que ahora prácticamente cualquier coche se te va a los 2.000 kilos, pero es que son 2.000 kilos. Entonces, sí, son es un muchos sobrepeso, kilos. Sí, un sobrepeso de unos 300 kilos, en este caso respecto a la generación anterior, pero claro, 18 centímetros más de largo, es más ancho, es más alto.
Entonces, claro, Sí, si también crece, es más tiene pesado, que crecer en es todo. inevitable. Claro, Claro. si el coche crece, crece en todo. Claro, pero ahí me da miedo si lo hacen híbrido o eléctrico, ahí ya me da mucho miedo el peso. Sí, ahí, bueno, Mercedes imagino que lo que harán será un poco jugar con la potencia para hacer que te olvides del peso. Que es una fórmula que normalmente funciona como mínimo para los titulares, ¿no? A pesar de que claro, los coches acaban cambiando respecto a lo que eran hace unas décadas. Pero de momento está en esos 2.000 kilos de peso, y sí que más adelante, y parece que no demasiado lejos, deberíamos ver híbridos enchufables. Hay rumores de uno de 680 caballos, por ejemplo, Wow. y sí que parece que el coche nace con un V8 sin electrificación, nace con 585 caballos, pero Mercedes ya lo hizo con la generación anterior. No es un modelo que presenten hoy y se vayan a olvidar, sino que es un modelo que va a estar alimentándose durante 5, 6, 7 años, y que seguramente mediados de 2024 ya deberíamos ver alguna versión que ronde los 700 caballos con un híbrido enchufable. Entonces, vamos a fijarnos en eso y no demasiado en el peso. Mercedes, no solo por ser alemanes de origen, les interesa el récord de Nürburgring, sino que es la fama también en el sector, ¿no? Sí. Intentar batir Nürburgring. Lo has mencionado un par de veces con otros modelos de Mercedes, pero claro, Martí, con 2.000 kilos de peso, ¿no van a ni siquiera intentar o van a ir a por el récord de Nürburgring? Claro, esa es la incógnita. Aquí en este caso, y Mercedes en Fórmula 1 conocemos bien este coche porque es el safety car. Por ejemplo, es versiones que han ido llegando, pero al final es la misma familia del modelo, ¿no? El origen de todo es este modelo que estamos viendo ahora. Entonces, si lo van a hacer o no, es una incógnita. Pero, por ejemplo, el GT Black Series, que acabó haciendo el récord de Nürburgring en su momento, que hizo un 7.43, sí, espera, creo que me he equivocado con este, un 6.43, perdón, un 6.43. Este coche vio la luz 5 años después de que debutara el modelo original. Entonces, si lo van a intentar o no, lo que sería previsible es que se esperen que este coche debute ahora con un V8, que veamos el salto a los híbridos enchufables durante 2024, y quién no te dice que Mercedes quizás sí que se desmarca y llegado el momento intenta hacer un GT Black Series. Pero claro, todo eso no obvia el hecho de que el coche es más grande y pesado, lo cual añade un reto. Pero claro, si puedes pulirlo por otros frentes, pues quién sabe, ¿no? El Model S Plaid y el Taycan también estaban volando en Nürburgring hace 4 días, y esos son auténticos sedanes, así que nada es imposible. En la pregunta más importante y más dolorosa al mismo tiempo, mucho me temo, Martí Muñoz, ¿cuál es el precio de este bellezón? Pues no tiene precio, de forma literal. ¡Perfecto! ¡Dejémoslo ahí! ¡Es gratis! Sí, entonces de momento no tiene precio. Sí que lo lógico sería que cuando acabe debutando lo veremos en una horquilla entre 150.000 y 200.000 euros. Me gustaba más gratis, pero vale. En algún lugar de por ahí deberían hacer este coche, eso sería lo lógico viendo la generación anterior, pero no se sabe muy bien hacia dónde lo van a tirar. Si Mercedes te viene y te dice, no, es que ahora mismo tienes el 4MATIC de serie de acceso, entonces ya no es tracción trasera, ya lo tiene, te doy eso de acceso. Tienes esa segunda fila, el coche es más grande. Entonces, todos son historias que si te suben el precio de origen respecto a la primera generación, te encaja porque te están dando más cosas, ¿no? Entonces, Mercedes ya lleva un tiempo haciendo todo esto, que intentan tirarlo todo a lo premium, y está claro que cuando ves los cambios que se han hecho en este coche, ya con la versión que se presentó en Pebble Beach, las mejoras pues te dicen que no será más barato que la primera generación. Entonces, a ver si no está más cerca de 200.000 que de 150.000, pero por ahí debería estar. Sí, sí. Y todo esto sin hablar de versiones, el híbrido enchufable que llegará el año que viene, posibles GT Black Series. Ya, claro. Claro. Entonces, 250.000 euros puedes personalizar el coche cómodamente sin perder el sueño, pero es mucho dinero. Es mucho dinero. Pero también te digo una cosa, ¿eh? Depende contra qué lo compares. Porque sinceramente no esperaba nada por debajo de 150.000. Claro, no, y que te estás situando en parámetros de Porsche 911 Turbo. Entonces, claro, es una cuestión de ver qué modelos te encajan, ¿no? Y cuál prefieres en cada caso. Pero todavía no se han dicho cuánto cuestan los opcionales. Por ejemplo, esa segunda fila de asientos es opcional. Claro. Entonces, claro. no se ha dicho pues si lo quieres y cuánto tendrás que pagar de más. La diferencia de niveles entre motores tampoco se ha precisado. El salto a lo híbrido, que al final van a ser las versiones más rápidas, todavía no, es que el coche ni se ha presentado. Entonces, todo es una gran incógnita, pero sí que viendo la generación anterior, entre esos 150 a 200.000 es donde debería debutar este Mercedes AMG GT, que lo vimos en Pebble Beach
y que lo vamos a ver pronto. En principio este coche se debería comercializar a principios ya de 2024 o debería llegar a principios de 2024, así que esto no vamos a esperar demasiado para verlo bien cerca.